Hola chicos, vamos ahora con esta sección de relatividad, específicamente relatividad especial. Sin embargo, para llegar allá primero tenemos que pasar por un repaso de la parte clásica, la parte newtoniana. Y estas son las transformaciones galileanas. Ponle cuidado a esto. Yo tengo los siguientes observadores. Tengo una persona aquí en el árbol, una persona que va manejando y otra persona que va aquí también manejando, pero de manera opuesta. Y estos tres observadores van a describir el movimiento de una persona encima del tren. Esta persona se mueve a 5 metros por segundo, es decir, él lleva ahí el teléfono, su teléfono le dice, hey, usted va a 5 metros por segundo. La velocidad de la persona con respecto a la muchacha que va manejando, pues son los 5 metros por segundo. ¿Por qué? Porque está en el mismo marco de referencia. Como cuando uno va en el bus y ve a alguien pararse, simplemente vemos que se paró y caminó con la velocidad que lleva ella. Si ahora considero esta persona va a ver tanto el movimiento de la persona aquí arriba como el movimiento del tren. Es decir, él va a ver 35 metros por segundo. Mientras que este señor que está acá, como va en contra, estas velocidades se van a sumar. ¿Listo? Él va a ver los 30 del tren, los 20 que él lleva y los 5 de la persona. Esto es 50. Esas tres números representan la velocidad de la misma persona, solo que visto desde marcos de referencia diferentes. Esos marcos o sistemas de referencia se llaman sistemas de referencia inerciales. Y tenemos entonces que tenerlos en cuenta a la hora de describir mi velocidad de la partícula para que no tengamos inconvenientes en la interpretación. Esto equivale a lo mismo. Muchachos, se están moviendo. ¿Que lo ven de diferentes puntos de vista y cambia el número? Sí, pero el fenómeno físico es el mismo. Consideremos dos marcos de referencia, digamos que el O y supongamos que el O'. Ese O' va a tener un movimiento hacia la derecha, pero justo acá, que cuando está en el tiempo t igual a cero, coincide. Es decir, antes de empezar el cronómetro, ellos miden la distancia hasta un punto P y su coordenada vectorial R coincide con los dos observadores. Ya en un tiempo t, cuando este señor se ha movido a una velocidad v, pues ya la cosa cambia. Este sistema de referencia que va moviéndose con el punto P sigue teniendo el mismo vector R', P o', pero ahora el que se quedó aquí quieto ya mide un vector más grande, que es el vector RPO, es decir, la posición de P con respecto a. Y aquí abajo tengo un vector que me dice cuál es la posición relativa entre este sistema O' y el original que es O. Esta sería la posición de O' con respecto a O. Si yo miro, estos vectorcitos se suman para darme este de acá. Es decir, RPO es RO' más R'PO'. A eso se le conoce como la transformación galileana de la posición. Si yo derivo la derivada de esta posición de O' con respecto a O, pues es la velocidad de O' con respecto a O, que en este caso la vamos a tomar constante, más la derivada de este que me da la velocidad de P con respecto a O', y de este que es la velocidad de P con respecto a O. ¿Ok? También, si consideramos solo la dirección Y, que es la dirección X, entonces me queda de la siguiente manera. Quizás acá se pierda más bien la parte vectorial, porque como es una sola coordenada, pues me queda mejor así.
Está. Eso es en cuanto a transformaciones de velocidad a nivel clásico que estuvo entonces Galileo Galilei dándonos estas ecuaciones fundamentales que funcionan muy bien. Ahora la pregunta sería, ¿funciona esto también para la velocidad de la luz? Y la respuesta es un rotundo no. Por allá Michelson y Morley, 1881, 1923, contradicen de que la luz pueda sumársele algo más. Es decir, que si esta persona fuera un rayo de luz con velocidad c, igual el que va en este, que es como la velocidad más grande, cuando se suma, ya no va a haber una velocidad de c más 20 más 30. Ya no es así, sino que va a ser solamente c. Esa es una de las cosas interesantes. Además de eso, eso le sirvió para quitarse la hipótesis del éter. Porque el éter, imagínense que es como un río, ¿no? Si hay un barquito o usted quiere nadar de aquí para allá, y la corriente va acá, pues usted termina moviéndose y cayendo aquí río abajo, ¿no? Porque las velocidades se suman de manera vectorial. Está la velocidad del braceo más esta velocidad del río, pues la resultante es que te vas a mover en diagonal. Y se creía que la luz necesitaba de un medio para propagarse. Y pues con esto en mente y con la parte de transformaciones galileanas también ahí en mente, el experimento de Michelson-Morley fue capaz de quitarse de encima la noción del éter. Entonces Einstein estaba ahí pendiente de esos resultados y eso le sirvió también para inspirarse. Entonces viene Einstein y dice, ok, como esto no sucede, hay dos cosas que yo propongo para que mejore la cosa. Y él dice, el primero es el principio de relatividad, que las leyes físicas deben ser las mismas en todos los marcos de referencia inercial. La parte de transformaciones galileanas era solo para la mecánica clásica. Pero aquí Einstein dice, ah, no, eso no es solo la mecánica, eso es cualquier rama de la física, termodinámica, electricidad y magnetismo, todo. Lo que se venga a la mente, todo tiene que ser invariante sin importar el marco de referencia. Y otra de de los principios de la relatividad especial es precisamente lo que mencionaba de la rapidez de la luz. La rapidez de la luz va a tener el mismo valor, que es un promedio de 3 por 10 a la 8 metros por segundo, en todos los marcos de referencia. Entonces, no importa si se mueve en contra, a favor, siempre vas a medir la misma velocidad c. Entonces, eso es algo muy chévere de pensar. Ok. Entonces, algunos apartes a esto, todas las leyes de la física, no solo la mecánica, y, y esto de de la velocidad de la luz, pues es una generalización radical del principio de la relatividad galileana, porque ahí en la relatividad galileana sí se sumaban o se restaban las velocidades, aquí no, aquí la velocidad de la luz va a ser la misma. Eso tiene varias consecuencias. La primera es la simultaneidad y la relatividad del tiempo. Entonces, miremos, supongamos aquí tengo un vagón que está en movimiento y acá tengo un rayo que cae en A' y un rayo que cabe en B', que es el mismo punto B. Entonces vamos a analizar qué es lo que sucede. Como es en ese instante cayeron los rayos, ¿vale? Cuando caen, que es el trueno, y luego el rayo que viaja, que es lo que uno ve, llega hasta el observador O, como están a la misma distancia, pues va a llegar al mismo tiempo. Eso no hay pierde, ¿cierto? Sin embargo, fíjense que para el observador O', que se va moviendo a la derecha, pues es casi como que le acortara el camino a la luz por el lado derecho y se lo alargara a la luz por el lado izquierdo. Tendríamos esta diferencia de camino, como un delta L. Y es entonces que al observador O', que se va moviendo, no va a aparecer que que los rayos cayeron al tiempo. Interesante. Entonces, para O llegan al tiempo, para O', B' llega primero, el que pegó a la derecha,
Y si c es la misma, entonces la noción de tiempo tiene que cambiar. Es decir, se demora menos acá, se demora más allá para el que se va moviendo con respecto al que no se mueve. Ahí es donde decimos que la noción de tiempo cambia para un observador que está en reposo con respecto a un observador que se mueve a un movimiento relativo. Miremos otra forma de ver esta parte del tiempo. Si yo considero este caso, cuando el tren está quieto y hay una persona con una linterna y hay un espejo acá, yo puedo hablar de dos eventos. El evento uno es cuando se enciende la linterna y el evento 2 es cuando se refleja y vuelve hacia el punto de la linterna, que sería más o menos cuando uno la ve. Esos son los dos eventos. Para el observador o prima, la distancia que se mueve la luz es d subiendo y d bajando, es decir, 2D. Ahora consideren un observador quieto y que este señor aquí se estaba moviendo, pero como la señora está en el mismo tren, ella no siente que se mueve por la primera ley de Newton. Y acá tenemos el otro caso. Está el señor por fuera y él ve el movimiento, que la luz sale de acá, pega en el espejo y llega otra vez acá. Lo primero es que la noción del que está afuera es casi como que la luz saliera en diagonal, no saliera hacia arriba, en el primer caso, sino que sale en diagonal. Y una diagonal siempre es más larga que esta parte vertical, por triángulo rectángulo, ¿no? Si esta es la misma distancia, la hipotenusa siempre es más grande. Entonces miremos qué sucede. La distancia de aquí hasta acá es la velocidad por el tiempo que se demora. Es decir, la mitad de la trayectoria es la mitad de, de esa distancia. B delta t sobre 2, que es esto que tenemos aquí. ¿Vale? Como es luz, yo ya sé que esto se mueve a la velocidad de la luz y como es el tiempo dividido por 2, pues es c por delta t sobre 2. Y hacia arriba es d, porque es la misma distancia vertical, desde abajo hasta el espejo. Entonces, con eso en mente, yo puedo hacer Pitágoras y ver qué sucede. Para el tiempo de O', que es la muchacha que va adentro, ella mide un tiempo que se llama un tiempo propio. Es nuestro tiempo si fuéramos nosotros la muchacha que lanza la luz. Por eso se llama tiempo propio. Pues, ¿qué tiempo es? La distancia sobre la velocidad de la luz, no es más. Pero para el que está aquí en O, sí se necesita hacer el análisis de Pitágoras. Si se hace el análisis, listo, la hipotenusa al cuadrado, la suma de los cuadrados de los catetos, y nos ponemos a jugar para despejar delta t, es fácil ver que el delta t de O es el mismo delta t', que sería este 2dc, sobre un coeficiente. Ese coeficiente, uno sobre eso se llama gamma. Y esa gamma, fíjense que es uno menos b cuadrado sobre c cuadrado. Las velocidades b es la velocidad del tren, o sea, siempre es menor a la velocidad de la luz. Es decir, este número es más pequeño que uno. Y entonces uno sobre algo pequeño de uno pues es mayor a uno. Es decir, el factor gamma es mayor a uno y por tanto el tiempo que mide la persona por fuera es mayor que el tiempo que mide la persona que va en el marco de referencia del tren, en este caso. Y a eso se le conoce como dilatación del tiempo. Tiene sentido. Si la velocidad de la luz es la misma en cualquier marco de referencia, lo que deben cambiar pues es el tiempo para que se mantenga. Si uno grafica para varias velocidades este factor gamma, uno obtiene en la parte de lo que es alcanzado por humanos, es decir, las velocidades de las partículas alcanzadas de manera natural, bueno, ni tan natural, de manera experimental por los humanos, está apenas en esta franja. Y esa franja, el gamma vale casi uno. Si uno considera velocidades más altas, velocidades de las partículas, pues el gamma empieza a subir. Pero fíjense que casi siempre es uno cercano a 1 y aquí sí explota.
que es cuando está cercano a la velocidad de la luz. Sin embargo, como uno está por acá, uno no alcanza a medir de manera significativa este tipo de cambios en la dilatación del tiempo. ¿Ok? De lo que les decía. La definición, tiempo propio característico, y se define como intervalo entre dos eventos medidos por un observador que ve que los eventos se presentan en el mismo punto del espacio. ¿Ok? Es decir, el caso de acá. Evento uno sube, evento 2 llegó, está en el mismo punto, no cambió. En cambio, a diferencia de este, el evento uno y el evento 2 fue por acá, en diferentes posiciones espaciales. Una de las aplicaciones de esto, o más bien de las formas de observar este fenómeno, es con los muones. Si nosotros consideramos los muones como partículas normales sin la corrección relativista, el tiempo de vida medio y la distancia de vida media, es decir, qué tanto recorre antes de desintegrarse, es de alrededor de 6,6 por 10 a la 2 metros, 660 metros nada más. Como estos muones son partículas, son similares al electrón, pero más masivas, y se generan a través de rayos cósmicos, es decir, en la atmósfera y por encima de la atmósfera, con estos consideraciones no relativistas, nosotros nunca veríamos muones sobre la superficie de la Tierra, pero uno las ve. ¿Cómo se explica eso? Con la dilatación del tiempo. Como el tiempo se dilata, pues va a caminar más antes de desintegrarse, ya se vuelve alrededor de 27.000 metros, y ahí sí ya uno alcanza a detectarlos en la superficie terrestre. ¿Cómo trabaja? La velocidad del muón es casi la velocidad de la luz, 0,997. O sea, el gamma es como si fuera 41. La distancia 1 es con el tiempo propio, c por el 2 microsegundos, que es más o menos el tiempo de vida media de un muón, y eso nos da el primer valor. Sin embargo, visto desde acá, que es un sistema de referencia que está por fuera del sistema de referencia del muón, pues ahí tengo la corrección relativista. Y esa corrección hace que tenga distancias eh, adecuadas para observar este tipo de decaimiento de los muones. De manera más controlada, en 1976, en el CERN, está en Europa, ¿cierto? Un acelerador de partículas, se logró acelerar muones a 0,994 veces la velocidad de la luz, y se mide que el delta T de observador quieto es de alrededor de 30 veces el tiempo propio, coincidiendo con relatividad. Miramos este ejemplo. El periodo de un péndulo se observa que es de 3 segundos en el marco del péndulo. ¿Cuál es el periodo? Cuando mide un observador que se mueve con una rapidez de 0,96 c. Solamente a reemplazar, tengo el tiempo propio. El tiempo del observador es gamma por el tiempo propio. Me dan la velocidad, entonces la reemplazo acá. C con C se va y me queda una raíz multiplicando por estos 3 segundos, y al final todo me da 10,7. Fíjense que la dilatación es grandecita cuando tengo velocidades bastante cercanas a la luz. Si las velocidades son pequeñas comparada con la de la luz, pues no va a haber mucha diferencia. Este es otro similar. Suponga que usted conduce un auto en un viaje de negocios a 30 metros por segundo. Su jefe considera que el viaje durará 5 horas. Cuando usted llega tarde, su excusa es que el reloj del automóvil registró las 5 horas, pero que usted conducía rápido, así que su reloj corrió más lentamente que el reloj en la oficina del jefe. Si el reloj de su carro en realidad indicaba un viaje de 5 horas, ¿cuánto tiempo pasó en el reloj de su jefe? Y aquí nos vamos a dar cuenta que cuando son velocidades pequeñas, pues la dilatación no es tanta. Miramos, el tiempo propio, que es el del carro, pues son las 5 horas, es lo que dijo que había marcado.
Este gamma, al tener un número pequeño, yo puedo simplemente usar una aproximación, ¿vale? Esta es la aproximación que se utiliza. Y voy a tener 1 más 5 por 10 a la menos 15, que eso se traduce en 0,090 nanosegundos. Eso es prácticamente nada. Entonces ahí no tiene excusa. Ustedes no pueden utilizar la relatividad especial para excusarse de una llegada tarde al trabajo, ¿vale? Primera tarea de consulta en los grupos de trabajo: entender y explicar la paradoja de los gemelos. Esto desde el punto de vista filosófico, y si quieren usen algo que se llama conos de luz, que ahorita vamos a ver más adelante, también como a manera explicativa. Esto está en el libro guía, ustedes peguen una mirada, pero también a veces es más bacano ver videos por ahí, ¿vale? Segunda consecuencia, la contracción de la longitud. ¿Qué pasa ahí? La distancia medida entre dos puntos del espacio también depende del marco de referencia. La longitud característica, o también llamada propia, de un objeto es la longitud medida por alguien en reposo con respecto al objeto. Y la longitud medida por alguien, marco de referencia que se mueve, siempre es menor que LP. Entonces miremos, aquí el marco en reposo es la Tierra y tengo dos estrellas. La distancia propia es esta línea morada, le llamémosla LP. Y luego tengo un observador que va en una nave espacial moviéndose a velocidad v. Y queremos ver cómo es que mide él esa distancia. La distancia propia es la velocidad, perdón, en este caso la distancia propia es este señor que me la está midiendo. Es v por delta t, pero delta t es lp sobre v. Es decir, la definición, ¿no? Distancia es velocidad por tiempo, lo que se demora. Eh, entonces, sí, este es el de la Tierra, ¿no? Agarro, empiezo el cronómetro desde cuando sale hasta cuando llega, conociendo la velocidad v, pues es velocidad por tiempo. Ahora, el que va montado acá, que va montado ahí, mire, mide otro tiempo, ¿ok? Ese otro tiempo es el tiempo propio. Esta es la longitud propia, no la confundo. Longitud propia con el tiempo propio, que es el que está aquí moviéndose. En ese caso es delta t del señor que está acá sobre gamma, porque acuérdense, el delta t del que está en reposo es más grande que el delta t del que se va moviendo. Y el L es lo contrario. Entonces la longitud se va a tornar de esta manera, con ese factor de gamma en la mitad, y como gamma es mayor que uno, pues esto es menor que uno. ¿Ok? Así es que se ve la parte de la contracción. Entonces es lo que yo utilizo para acordarme, ¿sí? En el caso del tiempo, el tiempo más grande es del que está quieto. Y en el caso de la longitud más grande es del que se va moviendo. Y algo así entonces lo podemos ver. Estamos. Aquel que está unido a la regleta le mide LP, pero si se va moviendo va a ser más pequeño. Aquí esto no es una S, esto es porque el PDF está dañado, es un vector velocidad. Lo que les decía, el cono de luz para la tarea del gemelo. Es útil ver este tipo de cosas, de gráficas. Es una gráfica de distancia sobre distancia, pero una es la distancia que recorre la luz y otra es la distancia de mi eje de coordenadas. En ese caso, cuando es y igual a x, es decir, a 45 grados, yo tengo que la posición es la velocidad de la luz por el tiempo, como si fuera una partícula, una onda de luz, pues. Ese es como el caso límite. Por aquí por debajo es como si me moviera más rápido que la luz. Entonces esto casi que está.
prácticamente prohibido, porque si no violaría la relatividad especial. Si yo tengo un observador acá, algo que pase en este punto puede afectar solo lo que está por encima del cono de luz. Acá no podría, porque quiere decir que la información viaja más rápido que la luz, y en ese punto lo pueden afectar cosas que pasaron en el pasado, pero que estén dentro del cono de luz. Si están por acá, no lo pueden afectar, porque querría decir que viajan más rápido que la luz, y eso no es correcto, ¿vale? Bien, miremos un ejemplo de contracción. Tengo un astronauta que viaja a esta estrella, está a 8 años luz de la Tierra. El astronauta mide el tiempo de 6 años y nos dan la rapidez constante. ¿Cómo se puede reconciliar la distancia de 8 años luz con el tiempo de viaje de 6 años? Si se supone que un año luz es la distancia que recorre la luz en un año. Si está a 8 años, pues debería ser 8 años, perdón, a 8 años luz de distancia deberían ser 8 años moviéndose a esa velocidad. Pero se demoró solo 6. ¿Qué pasó? Pues la contracción. Tengo que el L es los 8 años luz, que es la de longitud propia, sobre gamma. Ese gamma me da 5 años luz, ¿vale? Esa es la contracción de la longitud. Con esa longitud contraída voy a calcular el tiempo que le toma. 5 años luz sobre la velocidad que es 0,8c y ahí nos dan los 6 años. Entonces no tiene mucho problema. Y en términos de paradojas, esta no es tan conocida como la de los gemelos, pero es importante que la vean. Está la paradoja la pértiga en el granero. También es un ejemplo muy, muy fácil de encontrar. Lo importante es que lo entiendan. La parte de efecto Doppler relativista, como tenemos cambios en el tiempo y el tiempo se relaciona con la frecuencia, pues voy a tener que la frecuencia observada por la luz que emiten átomos en movimiento cambia con respecto a la luz emitida por átomos en reposo, ¿vale? Consideremos entonces lo siguiente. Si una fuente de luz y un observador se aproximan entre sí con rapidez relativa v, la frecuencia observada, medida por el observador, viene siendo esta. Esta es la frecuencia de la fuente y esta es la del observador. Entonces, utilizando el efecto Doppler, que es el clásico, pues se obtiene esta parte de acá con la raíz. En la parte clásica era sin la raíz, ¿no? Entonces aquí tenemos una corrección del efecto Doppler relativista. Recuerden, ve la rapidez relativa entre observador y fuente. Y esto se cumple con todas las velocidades, incluso si son velocidades de c. Pues, ¿qué pasa? Tengo dos cositas. Algo que se llama corrimiento al rojo y corrimiento al azul. Corrimiento al azul es cuando las dos, la fuente y el observador, tienen una velocidad positiva, relativa, es decir, se alejan. En ese caso, la frecuencia observada es mayor que la frecuencia emitida y digo que la fuente y el observador se están aproximando. Si se alejan, yo tengo el caso opuesto de que la frecuencia observada es más pequeña que la frecuencia emitida. Edwin Hubble, que fue de los astrónomos más famosos, él se encargó de medir ese desplazamiento en la frecuencia emitida por galaxias en movimiento. Claro, como están lejanas, pues yo puedo ver cuál es la frecuencia y como están hechas de átomos que se conocen, pues es fácil hacer la comparación, que es lo que está en este párrafo. La luz emitida por átomos y que normalmente se encuentra en la región extrema violeta del espectro, se corre hacia el extremo rojo del espectro para átomos de otras galaxias. ¿Son los mismos átomos? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Que están en unas galaxias que se mueven. Entonces, como yo conozco los átomos acá y sé cuál es su espectro, es decir, sé cuál es la frecuencia de la fuente emitida,
y con un telescopio observo la frecuencia observada, pues puedo sacar conclusiones. Como se van al rojo, yo sé que las galaxias se están alejando. Y eso fue lo que hizo Hubble. Él agarró tantas galaxias como pudo y se dio cuenta de que casi todas las galaxias se están alejando de la Tierra. Conclusión grande, el universo se está expandiendo. Cada vez se alejan más. Si antes era así, ahora viene así y luego se expande. Entonces, eso es lo que es un universo en expansión. Entonces viene lo que es la generalización de las transformaciones galileanas. A esas se le llaman transformaciones de Lorentz. Entonces, las transformaciones galileanas más relatividad se le llaman transformaciones de Lorentz. Y es similar a lo que discutimos al inicio de la clase, solo que aquí vamos a hablar de dos eventos. En este sistema de referencia primado, tengo dos eventos, P y Q separados a una distancia delta X, que es la misma distancia separada visto del sistema de referencia O. Es decir, delta X' tendría que ser igual a delta X, ¿vale? En el caso de la parte clásica. Pero aquí ya cambia un poquito la cosa. Supongamos que en ese yo tengo los eventos por estas coordenadas, 4, 3 espaciales, una temporal, una sin primar, otra primada, y entonces la forma, la corrección relativista de las transformaciones viene siendo esta. Si yo empiezo en S y me voy a S', obtengo esto, como el movimiento está en X, pues Y y Z no se tocan, y la transformación se ve solamente en X. Vean que aquí tengo la corrección, tengo el hecho de que se mueve el marco, y también tengo la corrección para el tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo ya no es absoluto, como en el caso de Galileo. Si quiero hacerlo al revés, es decir, tengo los datos de ese primo, quiero mover al S, que es el que está en reposo, pues hago la transformada inversa que viene siendo de esta manera. Y aquí hay algo importante. Relatividad, el espacio y el tiempo no son conceptos separados. Si se fijan, transforman muy similarmente. Y de hecho, Einstein lo que dice es, nosotros vivimos no en tres dimensiones y el tiempo, sino que vivimos en cuatro dimensiones, que llamamos espacio-tiempo. Así, sin pausa, espacio-tiempo. ¿Vale? Entonces, son cuatro dimensiones en realidad en las que estamos viviendo, tres. ¿Por qué? Porque el tiempo también se comporta como una coordenada adicional. Entre dos eventos, fíjense que ahora los delta X ya no son los mismos y los delta T tampoco son los mismos, por lo que hablamos anteriormente, ¿no? Hay unas contracciones en la longitud y unas dilataciones en el tiempo. Miremos eso de la pérdida de simultaneidad. Si dos eventos son simultáneos en el S', quiere decir que el delta' es cero y el delta X' es diferente de cero porque están separados a una distancia delta X'. Entonces el tiempo que se mide en O en S debería ser cero si son simultáneos, pero de hecho aquí este delta X es prima y aparece en la transformación, pues es diferente de cero. Es decir, lo que fue simultáneo pasó al mismo tiempo en S', en S no fue simultáneo. Primero pasó un evento y luego otro. Ahora, ¿qué pasa si están en el mismo punto, pero en diferentes tiempos? Lo mismo, en el marco S, el delta X es igual a cero porque es el mismo punto espacial, pero el delta T' no. Y acá, pues tenemos lo que era anteriormente encontrado como dilatación temporal. ¿Verdad? En S, un observador O percibe que los eventos en S' tardan más en ocurrir. Dilatación temporal. Ahora vayamos a S'. S', características
movimiento relativo B con respecto a S y está en dirección X con respecto a S. Se mueve en dirección X. Si tenemos un objeto con velocidad en el eje primado en X u X, esta es la definición de velocidad, ¿no? La derivada de X con respecto a t, X prima. Pero yo sé quién es de X por Lorentz y sé quién es de t por Lorentz. Álgebra, esto es Ux diciendo que es la velocidad en X del S. Y acá tengo otra vez el Ux y tengo mi transformación de velocidad de Lorentz en el eje X, que es donde se está moviendo el S'. Las Y y las Z también tienen su cambio, ustedes pueden ir a mirarlo, es decir, un cambio en X me está generando un cambio en las velocidades en Y y en Z. Eso no es trivial, es importante, pero las transformaciones nos dicen que funciona. Entonces notemos, si la velocidad relativa entre S' y S es muy pequeña, pues recuerdo, o como es la palabra, me devuelvo a la transformación galileana como debe ser, un caso particular. Lo otro, si la velocidad relativa entre los dos marcos es la velocidad de la luz, entonces vea que la velocidad en el primado es c, ¿listo? Como en el no primado, es decir, la velocidad de la luz en cualquier marco de referencia es el mismo. Interesante, ¿no? Bien, ya que estamos definiendo cosas de mecánica y ya tenemos posición y velocidad, pues definamos el momento lineal o el momentum, ¿vale? Ya Einstein nos había dicho que las leyes de la física no deben cambiar. Entonces, en un sistema aislado, el momento lineal se conserva y la fuerza es de P de T. Acá tengo que tener lo mismo sin importar el sistema de referencia. En el marco S, en el marco S, no hay problema. Puedo usar esta definición y se me conserva. El problema es cuando voy al marco S'. Si mantengo esta definición en el marco S', el momentum no se va a conservar. Y eso va en contra del postulado de la relatividad especial. ¿Qué se hace? Se corrige de esta manera, con un factor gamma, que es este 1 sobre esta raíz. Eso se le conoce como un factor relativista. Entonces ya tengo mi momento lineal relativista o momentum relativista, la corrección. Para ese caso, con esa definición, la, la parte de conservación funciona muy bien. Si ya tengo momento lineal, podemos también definir, y tengo fuerza, podemos definir trabajo, que es la misma energía. La forma de hacerlo es simplemente con la integral de f punto de x. Reemplazamos la fuerza como dp de t y aquí miramos dp de t, si ya tengo dp, perdón, si ya tengo p, pues lo derivo con respecto al tiempo. Hacemos eso, ¿vale? Es fácil de ver, usando dx es igual a u de t, entonces nos queda este prefactor, el de x que es u de t y el de p de t que es esto. Entonces verifiquen por favor los pasos. Más álgebra, cambio de variable acá, cambian los límites de integración. Esta ya es una integración facilita que me llega a dos términos. Un mc cuadrado con el factor gamma menos un mc cuadrado solito. El menos es importante. Puedo usar el teorema del trabajo de la energía. W es delta K, K final menos K inicial, pero el K inicial es cero. El K final lo llamo K.
Es decir, la energía cinética es estos dos términos que tengo acá. El segundo término se le llama energía en reposo. Energía en reposo. Tengo gamma ms cuadrado menos ms cuadrado, que es gamma menos 1 por ms cuadrado. Y tenemos que este cociente es muy pequeño, pues estoy en el límite no relativista y la energía cinética se me vuelve la que aprendimos en física, en medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿vale? Como tiene que ser. Y esta es como una comparación. Tengo la clásica y tengo la relativista. Esta roja es la relativista y esta azul es la clásica, ¿vale? Bien. Y tenemos un poco los límites. Vean que esta crece más y esta no crece tanto. A ese ms cuadrado, como le había dicho, se le llama energía en reposo y su interpretación es que la masa es una forma de energía. Esa masa relativista es una forma de extraer energía. Y ese es el principio básico de las bombas atómicas. Se tiene átomos, masas, y la gracia es partir esos átomos, porque la masa, por ser masa, se le asocia una energía. Entonces, si se fisionan, pues para fisionarlos necesitan sacar la energía extra que tienen. Y ahí tenemos las reacciones en cadena. La energía total es cinética más la energía en reposo en este caso. Entonces sería simplemente sumarle mc cuadrado, se va eso, y me queda solo esto, que es el gamma mc cuadrado. La forma más famosa está escrita en términos del momento lineal. Y entonces obtengo e cuadrado es p cuadrado c cuadrado más mc cuadrado al cuadrado. Esto va a ser un ejercicio para la clase presencial. Pero si solo estás viendo este video, pues simplemente inténtalo hacer, a ver de dónde sale. En el reposo, P es igual a cero. Fíjense que me quedo solo con este valor. Y si considero el fotón, que es una partícula de luz sin masa, se va al segundo término y tengo P por C. Esa es la energía asociada a un fotón. Un poquito de notación, ya para terminar. Ya que vamos a hablar de que masa se intercambia con energía, pues es bueno estar en la misma página con los físicos de partículas. Energía por unidad de c cuadrado, para quitarnos de encima el c cuadrado, es muy útil de poner. Debido a que las aceleraciones de partículas se hacen con diferencias de potencial, pues yo puedo acudir a la unidad de energía de electron volt. Es la energía que se le da a un electrón cuando se pone en una diferencia de potencial de un voltio. Y la relación con los joules es de este factor. Y como ejemplo tengo el electrón, la masa del electrón, la velocidad de la luz al cuadrado. eh, Esta es la, bueno, dice c cuadrado, pero la velocidad que ellos alcanzan en realidad es más pequeña, un poquito menos. Y eso nos da este en joules y un número muy famoso que es 0.511 megaelectrón. Si paso el c cuadrado al otro lado, la masa del electrón es aproximadamente 0.5 megaelectronvoltios sobre c cuadrado. Es más fácil recordar esos números que este feo de acá, ¿no? Notación científica. Eso es, muchachos, lo que tenía para esta semana. Am, Aquí abajo en la descripción también les pongo otro link para una discusión un poco más divulgativa. Y si se interesan por el más allá, que es no el más allá del más allá, sino el más allá de la relatividad especial, que es la relatividad general, también les voy a dejar otro videito ahí para que lo miren, ¿vale? Bueno, muchas gracias. Chao, chao.